Bienvenidos a un nuevo viaje. En esta ocasión nos hemos levantado muy temprano para salir de La Paz y poner rumbo a la capital de Bolivia. Justamente estamos en Sucre, capital constitucional de este país. Y es que aunque mucha gente asume que La Paz es la capital propiamente de este país, lo cierto es que constitucionalmente es aquí, la Ciudad Blanca. La ciudad de los cuatro nombres y un montón de otros apodos que tiene Sucre es parte de lo que nos refleja el gran legado cultural que tiene este patrimonio de la humanidad. Acompáñame a conocer un poco de lo que tenemos aquí en Sucre. Sucre, también conocida como La Plata, Charcas y Chuquisaca, aunque oficialmente llamada la ilustre y heroica ciudad de Sucre, es la capital oficial de Bolivia. Es además la sede del Poder Judicial e igualmente es capital del departamento de Chuquisaca. La ciudad fue nombrada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Sucre fue sede de la Real Audiencia de Charcas hasta 1825, cuando se sustituyó por la Corte Superior de Chuquisaca. Fue conocida justamente así, Chuquisaca, desde la República y ejerció como capital provisional hasta que en el tercer gobierno de José Miguel de Velasco fue elegida como capital constitucional y mantuvo los tres poderes del Estado hasta la Guerra Federal, cuando un grupo de políticos liberales paceños, tras una guerra civil en 1899, llevaron de facto los poderes ejecutivo y legislativo a La Paz, donde han quedado hasta la actualidad. En el corazón de la ciudad se encuentra la Plaza 25 de Mayo, que alberga monumento a libertadores nacionales como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Bernardo de Monteagudo. Alrededor de la plaza se encuentran algunos de los edificios más importantes para la identidad e historia locales, como la Casa de la Libertad, la Catedral Metropolitana, los edificios de la Alcaldía Municipal y de Gobernación, entre otros. Y, tras dar un vistazo a la fachada del Palacio de Gobierno, nos dirigimos al primero de muchos museos chuquisaqueños que exploraremos en Sucre. El edificio conocido como Casa de la Libertad fue el lugar en el que se firmó el Acta de la Independencia del Alto Perú, que posteriormente pasaría a llamarse Bolivia. Esto sucedió en 1825. En este edificio se redactó la primera Constitución de Bolivia y a partir de ese momento y hasta 1898 se reunió el Congreso Boliviano, en la que originalmente era una capilla que formaba parte de la manzana jesuítica de la ciudad de La Plata. Y ahí se encontraba también la Sala Mayor o Aula Magna de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, de la cual se puede ver aún su escudo en la fachada del edificio. Actualmente, este es el museo de historia más importante de Bolivia y depende enteramente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Desde que dejó de ser sede del Poder Legislativo, el edificio ha pasado a ser un enorme repositorio de reliquias históricas, colecciones de documentos antiguos, colecciones de periódicos, folletos, mapas, planos, etc. Demás elementos que forman parte del patrimonio cultural boliviano. Y tras una parada técnica y tomarnos un refrigerio en el cercano mirador del Café de San Miguel, que nos permite unas vistas estupendas del centro de la Ciudad Blanca, partimos a las afueras del casco antiguo para visitar algunos de los monumentos históricos más bellos que se encuentran en esta parte de la ciudad. Nuestra siguiente escala fue conocer el Palacete de El Guereo, edificio residencial proyectado a finales del siglo XIX que funcionó inicialmente como casa de hacienda, y que recibe su nombre por localizarse en la actual zona de El Guereo, así denominada debido a que sus propietarios originales procedían de un pueblo de España con este nombre. La arquitectura del edificio se relaciona con la de la campiña francesa. La fachada, dirigida al área verde, está conformada por dos cuerpos que rematan en entablamiento. Y, aunque cuando visitamos a mediados de septiembre se encontraba aún en mantenimiento por parte del gobierno local, encontramos un ambiente muy lindo. Cruzando la calle desde uno de los accesos al palacete, llegamos a la zona de Munaipata, antiguamente conocida como el barrio de los Yamparas. Se encuentra en la parte alta de Sucre y es uno de los primeros asentamientos de clase popular que no fue planificado. Se caracteriza por sus callejones peatonales con nombre de felinos: gato blanco, gato negro, gato pardo, gato pendenciero y gato gris, donde el nombre de las calles peatonales alude de forma peculiar al color de las mascotas felinas que se criaban en la zona.
Y cuenta la leyenda que las mujeres de los soldados que partieron a la guerra del Chaco permanecieron solteras esperando el regreso de sus maridos, mientras tenían la compañía de estos gatos que, descontrolados, llegaron a sobrepoblar las calles. Continuando por los alrededores, llegamos a uno de los puntos más famosos de Sucre. Desde la Plaza Pedro de Ansúrez observamos el Monasterio de la Recoleta, que fue fundado en 1601 por los franciscanos a las faldas del cerro Churuqueya, y que, de antaño, contaba con un ambiente de serenidad y oración en medio de patios cuadrados rodeados por corredores con columnas de piedra. Hoy en día encontramos muchísimos niños jugando, así que esa aparente serenidad ya no se encuentra más disponible. En esta plaza, que fue testigo de la fundación de Sucre, entonces llamada La Plata, orgullosamente se alza una hermosa fuente que fue realizada por Don Martín de Oviedo. Esta pila fue llamada La Peregrina por haber recorrido varios sitios. Primero fue hecha para la Plaza de Armas. Posteriormente, cuando se tuvo que poner la efigie de Antonio José de Sucre, se la llevaron a la entrada de la Alameda y luego al lado de la rotonda en el Rosedal del actual Parque Bolívar. Después de peregrinar, hoy se encuentra en la Plaza Fundacional. Un detalle también curioso es que en la plaza se ubica un reloj de sol ecuatorial y un mirador que aporta panorámicas sumamente bellas del resto de la ciudad. Dejando atrás el casco histórico y a un costado del colegio militar yace el Palacio de la Glorieta, un monumental palacio que presenta una mezcla de varios estilos arquitectónicos que fueron solicitados por sus antiguos dueños, los príncipes de la Glorieta. Un frontis holandés de estilo renacentista se combina con una torre octagonal romana, un cuerpo de estilo bizantino con pórtico árabe de arcos poliobulados, además de una torre de reloj réplica del Big Ben de Londres, la campana con campanario de estilo gótico, entre otras curiosidades arquitectónicas. El pertenecer a un principado se dice que tenían que tener reglas para poder convivir y todo lo demás. Se dice que el ser príncipe tenía que contar con su propio dormitorio, con su propio vestíbulo, con su propio baño de íntimo y todo lo demás, ¿no? Como pueden ver, estos príncipes sí dormían en la misma habitación, pero no en la misma cama. Cuenta la historia de que el príncipe solía por las noches observar la luna y las estrellas y todo lo demás, ya que era muy creyente en la astrología y todo lo demás. También le servía como un mirador que observaba todas sus altares que acontecían más estrellas. El castillo fue construido durante 5 años desde 1893 bajo la dirección del arquitecto suizo Antonio Camponovo, quien también trabajó en la Catedral de Nuestra Señora de la Paz en la capital de facto de Bolivia. El edificio era utilizado como casa de campo. Los príncipes de la Glorieta, Francisco Argandoña y su esposa, Clotilda Urioste, eran gente adinerada, que amasó su fortuna por el auge de la plata en el siglo XIX. La historia cuenta de que llegaron a tener su propio banco y posteriormente fueron socios fundadores del Banco Nacional de Bolivia en 1871. Recibieron el título de Príncipes de la Glorieta por parte del Papa León XIII, debido a sus obras de caridad, entre ellas el mantenimiento del orfanato Santa Clotilde, que sigue en funcionamiento. No son pocas las historias de apariciones y sonidos extraños que la gente cuenta haber experimentado en los terrenos de este castillo. Incluso entre los cadetes del colegio militar se suele contar que en la Torre de la Princesa se suele ver una silueta moviéndose a distintas horas del día. Es por eso que visitamos el castillo, veremos que permanentemente se ha colocado un maniquí en ese lugar, esperando que la leyenda siga viva por más tiempo. Y antes de partir de la Glorieta, justamente nos estamos despidiendo de la Fuente de los Deseos. Nos comentaban hace unos momentos que para que tu deseo se haga realidad, simplemente tienes que aventar una moneda y simplemente caminar hacia adelante sin mirar atrás. Vamos a hacer eso procurando una excelente semana en lo que queda por visitar aquí en Bolivia. Así que, Fuente de los Deseos. Sin mirar atrás. Volviendo al casco antiguo, llegó el turno de conocer un lugar que me dejó maravillado con su riqueza arquitectónica e histórica, el templo de San Felipe de Neri. Un convento e iglesia que son algunas de las construcciones más importantes de la ciudad de Sucre del estilo neoclásico.
Su claustro cuenta con 2 cuerpos con arco redondo de medio punto que descansan en macizos pilares y una balastra siloforme. Las cubiertas son a base de arcos y bóvedas de arista. En su interior alberga un gran número de cuadros, entre los cuales destacan varios de los siglos XVIII y XIX. En su cripta se encuentran los restos de Ramón García León y Pizarro, último presidente de la Real Audiencia de Charcas, así como de Fray Benito María de Moxos, último arzobispo de Charcas, al igual que varios personajes de la historia republicana. El templo fue fundado en 1795 por el fraile carmelita descalzo, Fray José Antonio de San Alberto. Fue construido con piedras provenientes de las canteras del cerro Churuqueya. Su techo está flanqueado por 2 torres octagonales, por cuyas terrazas se puede dar un paseo, contemplar la ciudad y tomar un descanso contemplando panoramas tremendos del centro de la ciudad. Tiene una hermosa terraza de piso ladrillo vidriado, desde donde se puede apreciar una panorámica excelente de prácticamente cualquier punto de Sucre. Nos encontramos en la cima de la iglesia de San Felipe de Neri. En mi opinión, el mejor mirador de Sucre, pero hay quienes seguramente me van a discutir que quizás lo es el de la Recoleta. Las vistas que tenemos desde este punto de la ciudad rodean todo el centro histórico y para mí eso tiene una gran belleza. De igual manera, el estilo arquitectónico de esta estructura, junto con el oratorio que está a un costado, para mí es encantador. Es uno de los lugares más bonitos que he visto aquí en Bolivia y sinceramente no puedo hacer más que recomendarlo encarecidamente. Vengan. Terminando nuestra visita por el templo, nos dirigimos a la vecina catedral local, la Catedral Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, cuya construcción, que empezó en el año de 1551 y que continuó durante casi 2 siglos después debido a varias reconstrucciones y ampliaciones, fue erigida canónicamente como la Iglesia Catedral de Charcas o La Plata el 27 de junio de 1552. Su construcción concluyó finalmente hasta 1712, prácticamente en un estilo renacentista, y posteriormente fue enriquecida con añadiduras de estilo barroco. Pueden observar esos medallones platerescos de estilo manierista, donde están diferentes imágenes, principalmente son un total de 22. De estos 22, 4 corresponden a doctores de la iglesia, 12 corresponden a discípulos de Jesús, 4 corresponden a los que son evangelistas y a Jesús y María, haciendo un total de 22, al lado de donde se sienta el arzobispo. O también en este conjunto, como podemos ver en la pared, es como solía ser el tono de la catedral, bueno, principalmente de la sacristía. El templo tiene una mezcla de características arquitectónicas que van combinando varios estilos, como el renacentista, el barroco, el neogótico y el neoclásico. Y, debido a su prolongado tiempo de construcción, es que combina todos estos estilos con influencias mestizas. La torre tiene imágenes de los 12 apóstoles y 4 evangelistas trabajados en terracota. Y dentro del Museo de la Catedral se posee una de las mejores colecciones en Bolivia de arte sacro, que van desde el siglo XVI al siglo XIX. El reloj ubicado en lo alto de su torre, en el año de 1772, hasta el día de hoy, sigue en funcionamiento.
Ya para el anochecer y para descansar de un día tremendamente largo que inició cuando volamos desde el aeropuerto de El Alto, partimos en búsqueda de una recomendación gastronómica que me hicieron antes de llegar a la ciudad, pues probar un platillo tradicional, local y que me daba mucha curiosidad fue el objetivo para cerrar mi primer día en Sucre con broche de oro. Estamos en un restaurante aquí en plena Plaza 25 de Mayo que a mí me han recomendado mucho, justamente para probar una de las características gastronómicas que tiene Sucre, y es justamente el mondongo. Hemos pedido un par de cervezas artesanales locales en Bolivia y el licor preferido de la región, entonces vamos a degustar un ambiente, yo espero, un poco tradicional, pero pues veremos cómo me va. Justamente el mondongo me recuerda mucho, por como me lo han explicado, al pozole mexicano, entonces me da mucha curiosidad probar este platillo. Veremos qué tal me va. En un momento más yo creo que les estoy compartiendo al respecto. El mondongo chiquisaqueño es el plato que representa a Sucre. Carne de cerdo acompañada con chile colorado, mote de maíz, chile amarillo y papas hervidas. Me equivoqué. Esto es más alejado del pozole, pero mucho más parecido al adobo. A mí me encanta el adobo, así que muy bien, Sucre. Este mondongo está muy bueno. Recomendado. Y así terminamos nuestro primer día en la capital constitucional de Bolivia. Tras haber explorado tantos museos, templos, palacios y demás bellas edificaciones, nos preparamos finalmente para descansar, porque nuestra aventura por Bolivia seguiría en los alrededores de la Ciudad Blanca. Y otro de sus apodos, Ciudad de Chocolate, sería algo que teníamos que comprobar forzosamente. Así como consentir a mi niño interior al visitar una antigua tierra llena de dinosaurios. Pero de momento no te cuento más y me despido, no sin antes recordarte que, por favor, si te ha gustado este video y quieres acompañarme en mis otros muchos viajes por Bolivia y el mundo, te suscribas al canal y no te olvides de dar me gusta, compartir en redes sociales y dejarnos tus comentarios. Gracias por vernos.